Buena. Hola, buenas noches. Buenas noches, Queridos contertulios. coterráneos, queridos contertulios, ¿cómo va la vida? Modo ¿Todo bien acá? vacaciones. Qué bueno. También saludar a nuestra fiel audiencia, aunque poca, fiel. Y eso es bueno que nos sigan escuchando. Y yo tengo penita, chiquillo, ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué tiene penita? porque el último video que subimos tiene pocas visitas, pues. Y me bajoneó eso. Pero ¿Qué don podemos hacer? Alexis. ¿Qué podemos hacer, amigo? Yo creo que Y- podemos pedirle a la gente que comparta entre sus contactos los audios, po, Sí, pues. ¿cierto? O también podríamos crearnos cuentas falsas y ponernos me gusta, ponerlo me gusta a nosotros mismos y comentarnos a nosotros mismos y respondernos así como, me encanta este programa y después le colocamos, gracias por su aporte, estimado. Pero en realidad somos nosotros mismos respondiéndonos. Buena. Sí, es una, Crear unos 1000 hay- bots. Sí. hay campañas presidenciales que se levantaron así, ¿eh? ¿Llegó? Ah, por supuesto. Sí. Oye, Ah, el tema de hoy día, ¿cachai cuál o no? sí, Temazo. algo habíamos comentado en la reunión de pauta Temazo, de Se viene temas. bueno, bien. Sí. temazo. Bueno, Conmemoramos para ¿cuánto que le tiempo? digamos a nuestra audiencia, vamos a hablar del 27F de 2020, de 2010, obvio. A 12 Aquel años. fatídico día, a 12 años. Claro. Sí, po, de Pasa. fatídico terremoto, marepoto y tsunami. ¿Qué Sí, vamos a ¿qué describir. podemos decir? Vamos a abrir ¿No? la caja de Pandora. Yo no quería decirlo, pero Vamos a hay entrar gente que en a esta la... última semana nos estaba acosando para que no revelemos cierta información que la se puerta. ha mantenido compartimentada hasta va- hoy. Vamos a cruzar la puerta prohibida, don Alexis. Sí. Vamos a contar No, algunas cosas que pasaron durante y después del terremoto. durante y después del Durante y terremoto. después. ¿Cómo vivimos esa fecha? Porque vaya que la vivimos. Sí. Vaya que la vivimos. Fue un verano intenso, intensísimo. Sí. Pero sin habernos dado cuenta, fue el último verano que nos vimos, pues, chiquillos. Sí. O sea, nosotros nos seguimos viendo y todo, pero fue el último verano en donde estuvimos todos juntos. Sí. El último verano de la generación Z del pasaje 14. El pasaje, exacto, que ven esa. Sí, sí. Ya, pues partamos. Y vaya que lo Partamos. disfrutamos. Sí, no, así todo estuvo entretenido ese verano, ¿cierto? Sí. Oh, A ver, sí, ¿qué pasó ese verano? A ver, ¿qué podemos comentar? ¿Qué pasó ese verano? A ver, primero que todo, hay que contar que en la casa de cierto artesano que vive ahí en la población española, sus hijos eran buenos para la pipa. A la rayuela corta. Claro, Como para se la dice rayuela. vulgarmente, Como buen eran viejo buenos para betunero. el litro. Sí. Claro. Sí, esa Entonces pieza fue tan... había una pieza que estaba bautizada, esa pieza, ¿cierto? Tenía nombre, ¿no? Ya ¿Te acuerdas? ¿No? tenía el olor ya, tenía el olor a cantina. Pero tenía Ya puesto un no, nombre ya, ¿no? puta, no me acuerdo. No, parece que no. Era la pieza nomás Sí, Sí, de la lujuria, no, de la lujuria. de la locura. de Sí, la ya. locura. Y sí, cansados esos padres de ver a su hijo en el vicio del alcohol. No, yo creo que ya se habían rendido, ya todo en el sector, Yo, ya re- entregados. yo recuerdo a mi mamá haberla escuchado decir, no, yo prefiero que estén tomando aquí en la casa que anden por fuera, güey". No sabía nada que nosotros estábamos con un embudo, weón.
Es como en esa película gringa cuando llegan con un barril de cerveza Como, y empiezan a como tomar en de la American manguera. Pie, así como en American Claro. Pie. Jugando con cartas y quitándonos la ropa, pero entre nosotros. Entre puros weones. Entre puros hueones. Sí. Y ese verano fue característicamente muy divertido. Yo recuerdo muy bien que ese verano fue, o sea, que generalmente, entre comillas, todos trabajaban porque tenían, no sé, de repente hacían pololitos por ahí. Ustedes obviamente trabajan en sus cosas, pero cada uno durante el día se hacía sus pesos como para que en la noche hiciéramos una cucha y compráramos algo y lo compartiéramos. Tú Sí. estabas en ABC Dino, ¿no? No, no, bueno, yo trabajé un año nomás, nada así. Pero ese año no, estuve sin trabajo. Pero yo me movía arreglando computadores, qué sé yo. El Sí. formateo y todo eso. Sí, sí, siempre tuve plata, ¿no? O sea, no en abundancia, pero siempre me Pero la para tomar nunca arreglaba. faltaba. No, no, nunca faltaba, ¿no? 5.000 pesos que se iban directo al No, gorgüero. más, pues. No, yo digo, bro. No, Carlos estaba le formateando el hacíamos, computador y le sonaba aquí. le daba hacer así. Mientras lo terminaba así transpirando. Claro, Tiritando para. tiritando así. Y nosotros No, le sí nos hacíamos a la faltaba. artesanía. Nosotros Sí, hacíamos la artesanía. sí. No, no, si no, nos Sí, faltaba los cabros, igual salían, la Sí, leña, qué po. sé yo. Sí, no, si no era uno, era lo otro, y ahí íbamos claro. De en la repente no cucha, tenía haciendo la vaca. claro, y otro invitaba y no. Sí, pero Me la acuerdo que idea, igual tenemos un vecino que era bueno para la batería y tocaba en los pubs, ¿se acuerdan? Y nos Sí, daba el dato, esta noche voy a estar en tal pub. Y nosotros íbamos para allá. ¿verdad? Ah, claro, consumíamos, pero también boxeábamos harto copete. Pues, bueno. Sí, sí, sí. también en los karaoke. Sí, Participábamos de los karaoke solo para tomar. Decía, ya, ¿quién más va a participar? Y nosotros, yo creo que las primeras 6 veces éramos como, ya, pero ya después la gente nos conocía, ya nos decían, ya, conocíamos. van a cantar Ya, estos ven, juegos. Los músicos igual nos le, apoyaban, ¿te acordás, no? Los les músicos, ¿te van a dar acordás, no? copete. El No, no problema me era que, acuerdo. el Yo me problema era acuerdo. que cantábamos siempre las mismas canciones. No era, Sí, no tío. cambiábamos repertorio. Amor violento, me acuerdo. Nunca cambiábamos canción. No, no, la misma, güey. De hecho, terminaron de hacer esos concursos por culpa de nosotros, porque siempre participábamos nosotros. Decían, no, esto Sí, fue, ya no, ya. Sí, no, sí, ese verano en particular fue muy, muy entretenido. Muy sí. entretenido. Y muy caluroso igual. Muy Fue caluroso. caluroso, sí. Más Y ganas daban de tomar. claro. Y yo creo que fue un llamado a decir, oye, va a pasar algo, porque de verdad que ese verano fue muy caluroso, güey. Y sobre todo ese día, el 20, no, pues el 26, el día anterior, pues. Sí. El día Sí, anterior. sí, y en la noche, incluso la noche, estando ahí nosotros ese día, igual hubo mucho calor. Pero vayamos al día, pues, al fatídico día, pues. El fatigo. Típico día. Sí, Era bueno, un sábado 26, ¿cierto? Viernes 26. Viernes no me 26. acuerdo el día. Viernes Viernes. 26. Viernes 26. Yo lo sé porque Viernes 26, luego de invitar muchas veces a un amigo muy querido de Temuco, él Pe- decidió viajar. Que el dato curioso es que él en ese entonces trabajaba en LAN, creo que en LAN en Temuco, y creo que le avisó a uno de sus colegas que iba a viajar a Curanilahue. Ni Y siquiera no le le, avisó, le y, comentó. sí, le Como comentó. en la hora de Y, colación, una y cosa su así. plan era viajar el viernes, estar el sábado 27 y volverse el domingo 28. No le comentó a su familia, no le comentó a ningún pariente, no le comentó a nadie, sino que solo le tiró el comentario a un colega y, y eso. Y él se largó el viernes, viajando por la ruta que hoy en día es una ruta media compleja, estigmatizada,
Él viajó en la gran empresa, no le vamos a hacer publicidad, pero le vamos a poner, van a saber Pichiyaima, por el olor, Pichi Yaima le los, decía. los Pichiyaima, por el olor que expelía los buses. Entonces, sí, po, era un viernes en la noche, yo me acuerdo Festival de Viña del Mar, presentación de Arjona, 1, 2 de la mañana, me Sí, parece. se presentaba Arjona ese día. Sí, Y muy se tarde. presenta, no me acuerdo si se presentó ese día o al día siguiente se presentaba Vicentico, ¿te acordás o no? No O me le acuerdo. correspondía, le correspondía tocar al Sí, día siguiente, cuando quedó la cagada. Entonces yo no sé. Pero yo me acuerdo de Vicentico. y este loco tomó el último bus que salía de Temuco, así que tuvimos que ir a buscarlo al terminal a esa hora. Eran como las 11, Como Ya. las 11. Nosotros ya 12. llevábamos como 3 horas, 4 horas de estar tomando más o menos, No me cuando lo acuerdo fuimos si a hubo buscar. previa. ¿Hubo previa? Sí, pues. Si nosotros estábamos en la casa, po, y de la Sí, casa pues, nos fuimos a juntamos buscarlo todos, nos juntamos todos. que ya ¿Decimos era nombre de costumbre, sí. personaje o no? Estábamos, estábamos cebados ahí. Estábamos ready. Pero Sí, pues, Chel, yendo un poquito más antes, yo recuerdo ese día, ya que nos juntábamos, porque siempre nos juntábamos en la esquina, pues, bueno. Nos juntábamos en la esquina y ya, pues decíamos, ya, correcto. ¿qué vamos a hacer? Y recuerdo que ya, vamos para el centro. Y recuerdo que había actividad en el centro, man, en la plaza, ¿te acordás? ¿No? Porque había gente. ¿Quién se acuerda? No, no me acuerdo. No, ¿No te yo no me acordás? acuerdo Pues yo me eso. acuerdo, me acuerdo que había en la plaza, había, porque yo recuerdo que pasábamos por la plaza, yendo hacia donde están todos los pubs, y en la plaza yo vi gente, recuerdo que había gente, tengo esa noción de haber visto masa. Y ya pues dijimos, ya, pues, ¿qué Era, vamos a hacer? Y seguimos es que, caminando. Esa calle es Prat, ¿cierto? sí, 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 Seguimos creo, caminando Prat, sí. y recuerdo que ahí mismo, en donde un amigo nuestro que se llama Álvaro tenía una botillería, ¿te Ah, ok. ya. acordáis? Ahí Todavía la tiene, ¿o compramos. no? En la No, creo escalera. que la vendió su patente, parece. Y No, ahí compramos, weón. creo que Y el nos hombre ahora pegamos el pique, está, weón. Sí, sí, pues. po, creo que el hombre está ahora dedicado al servicio público. Sí, parece que. Ah, Sí, está en servicio público, así que dejó el mundo de surtir a los borrachines, a los borrachines. a los borrachines, como nosotros que íbamos para allá, ¿Te borrachines acordás que cagados compramos, de no? ¿Te acordáis? nosotros. Flor de ¿Quién se caña. acuerda? ¿Ron? Compramos ron. Ron. Ron y cerveza compramos. Y creo, me parece mucho que compramos hasta vino. ¿Qué Es cachai el que vino. nosotros teníamos una weá muy rara, que hacíamos una cucha, hagamos una cucha, íbamos a comprábamos, que no era poco, volvíamos a la casa, Sí, tomábamos todo eso somos weón. y como a las 3 4 de la mañana hacíamos una segunda cucha. No sé por qué, nos hacíamos una cucha total y comprábamos Sí, todo el tiro y a las 3 4 de la mañana salíamos a buscar otros lugares para ir a tomar. Para ir a O tomar. sea que cuando hacías la primera cucha te dejabas monedas pensando ya en la segunda cucha, porque no sé por qué siempre hicimos esa wea. Hoy caminábamos más que mormón, weón. Y Recorríamos la, en com- busca de recorríamos copete. la comuna buscando pick-up. pero ¿Sí? ¿te acuerdas que no pasaba nada? Puta, nosotros caminamos hasta el sauce y no pasaba nada. Nadie te Sí. voy a. No, nada, no. La piscina. Bueno, igual La éramos una piscina. monda grande cuando salíamos. Claro. Mm. Ya, pues fuimos Ya, a pues. la plaza, yo no me acuerdo de eso. Compramos y de ahí nos volvimos a la casa. Y aquí nada pasa. Ya. Pero ¿Y qué éramos como pasa? 8 personas, sin contar al Era, afuerero que venía de Claro. Temuco. Éramos como 8 personas que estábamos ahí, entre Bueno, vecinos, andaba, un, primos, andaba amigos. un primo y andaba dos no, dos vecinos más, primos. ¿cierto? Dos primos tuyos. Estaba. Dos primos. Dos ¿Sí? primos. Después estaban un vecino más y nosotros tres, pues. Éramos 6. Sí, Y más el amigo de Temuco. Que llegó después. Que llegó después. 7. Sí, éramos Sí, pues 7. cuando él llegó, fuimos todos a buscarlo. Fuimos Sí, parece que todos. sí, fuimos todos. Y después volvimos y como lo habíamos tomado, hicimos el ritual de la segunda cucha. Y en A la, pesar de que en la segunda, pues, ya había su y buena abastecimiento. Estábamos en bien la segunda abastecidos. cucha, yo fui a comprar solo, para ahorrar plata y En tiempo. bicicleta. No, fui en taxi. Ah,
Fui en taxi, me acuerdo. Y la plaza estaba sola, estaba vacía. Ya. ¿A qué hora fue Pero eso? igual era movimiento porque era un viernes en la noche, iba a terminar las Oye, y que había vacaciones. mucha buena, y yo me acuerdo de esa Sí, noche po. que las discos estaban llenas, weón. Viernes en la noche, po, viejo. Sí, po. Casi el último fin de semana del mes. A portas, algunos ya la habían pagado, a otros estaban por pagar, entonces, Y era el último fin de semana de las vacaciones, igual. Sí. exacto. Eh, ¿Te acordáis que fuiste a comprar o no? no me acuerdo. Creo que tuvo que haber sido lo mismo, ron y cerveza. Ya. Recuerdo que había uno de los integrantes que por motivo de su situación en ese entonces no podía beber. Hasta donde yo tengo entendido, él no bebió esa noche, pero conversando con su hermana hace un tiempo atrás, una semana atrás, me dijo que él llegó curado a la casa. Llegó curado, preguntó y se fue a acostar y se quedó dormido. Pero yo recuerdo que nosotros, porque él estaba entrando en la escuela de carabineros, nosotros éramos bien respetuosos en ese sentido, pues si salía con nosotros tratábamos de darle bebida nomás. Yo no recuerdo haberle dado copete. No, pero espérate. A esta No sé persona si que tú, tomó, que tú estás hablando no estuvo ese día. si estuvo. No, estaba trabajando, ¿te acordás que estaba en el Colorado y se vino corriendo de No, 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 allá? no, no. Estoy hablando Ah, de otra no persona cacho que que vive fuiste más no. abajo, que vive más abajo, cuyo papá administra un gimnasio. Ah, ya, ya, ya. ¿Y ese día Él estaba, estuvo? sí, No Tuvo me una acuerdo, carrera de weón. futbolista. sí, tuvo una carrera aparente de futbolista. Pero él no tomaba porque estaba en la escuela. Él estaba en la escuela. Y Y, nosotros no lo, él salió un par de veces con nosotros, no solamente ese día, sino que antes igual salió y siempre le comprábamos una bebida y lo dejábamos con su bebida, cuidándolo para que Sí, él no, pero su hermana me comentó hace unas semanas atrás que él llegó curado, y yo no me acuerdo que él haya tomado. yo tampoco me acuerdo. Me parece mucho que no. tam- No, tampoco pues él era estaba piolita, No, que como sí que se iba a estar cuidaba. pendiente de lo que estaba tomando, no estaba tomando. sí. No, no, sí, yo creo que no, no tomó, pero eso me dijo su hermana. Ujú. Ya, pues, entonces estábamos ahí. Yo me acuerdo que fuimos a buscar a este afuerino, al amigo de Temuco. Yo me acuerdo que le serví once porque venía cagado viendo Arjona por mientras. Ustedes estaban atrás, se escuchaba el jolgorio, la risa, Los gritos de borracho. el ambiente de fiesta, sí. Y después nosotros nos unimos. De ese ya Y eran como las 12 de la noche, más o menos. más o menos, tuvo que Yo haber sido, no sé. yo Sí. perdí noción del tiempo cuando ya entré a esa casa, pues, weón. De verdad, weón, yo no recuerdo de haber ido a Ay, buscar sí. al amigo de afuera. Sí, sí, fuimos. Y Fuimos en fuimos. patota, me Y, acuerdo. y de Como una hecho, pandilla. sí, mira, cuando ustedes entran, bueno, yo recuerdo que hablamos, pero recuerdo que también hacíamos juegos, Sí. pero no recuerdo qué hicimos antes del juego. ¿Alguien se acuerda o empezamos al tiro a jugar a la No, cultura? No estábamos estábamos tomando tomando y y hablando. escuchando Ya, música y hablando, y Sí. después parece que, si mal no recuerdo, se nos acabó la bebida. Y ahí empezamos a jugar a la cultura Sí. chupística. Y ah, ahí culpamos, y está. culpamos al amigo que está Ah, en la escuela de carabineros de tomarse la bebida. sí, sí. Lo culpamos que él se tomó toda la bebida y lo culpamos ridículamente porque en el fondo estábamos contentos que no hubiera bebida. Era como fue la excusa para tomar al seco. A capela. Sí, 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 me y acuerdo. empezamos a jugar a la cultura chupística. Yo no jugué, porque yo estuve ¿No? con mi otro primo, que es menor, estuvimos jugando cartas y yo era el que programaba la música. Yo estaba programando la música. Ya. Pero yo veía el espectáculo que ustedes hacían, que era deplorable porque fue el peor juego de la cultura chupística porque perdían a propósito. Era como que, ya, nombres de presidente de Chile, Chapulín Colorado. Oh, ya, tiene que tomar. Y tomar a propósito, pues, no era. Se No, ya suponía que era. claro, y habían unos que respondían bien, pues decían la Bachelet, pero Sí. como lo decían era para cagarse la risa, po. Sí. La Bachelet. Ay, Estaba
¿Estábamos en ese proceso cuando ocurrió o habían Sí. terminado de jugar? ¿Estaban en No, ese No, proceso? estábamos no, en no, ese. no. No, 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 estábamos, mira, lo que pasa es que yo recuerdo cómo empezó la web. Bueno, estábamos jugando cultura Chupi, porque yo Sí, recuerdo perfecto que estábamos en eso, estábamos jugando. Y sí, como decías tú, había algunos que se estaban haciendo a propósito para perder y poder era chupar, pues, weón. ridículo. Sí, Era pero recuerdo ridículo. una, sí, ridículo. Había una de las preguntas, me acuerdo que era, ya, raperos del mundo, una vez así. Y un amigo también dijo, Porto, dijo, y no, Por- cagamos la risa. ¿Te acordáis de otra pregunta? No, no, no me acuerdo, weón. Oh, conchetumare. Que fueron respuestas que dieron para reírse, weón. Sí, Ah, sí, no, 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 sí, era es que para no me cagarse la acuerdo. risa. Sí, Mira, tuvimos que haber grabado ese juego, weón. sí, Porque de weón. verdad que fue un juego, ya estábamos curados. Y, y más encima ponerse un juego de conocimientos, pues, entre puros borrachos, que lo único que querían era seguir tomando. No era Con bebida, sin bebida. con No, bebida, era sin así, bebida, weón. da lo mismo. Sí, weón. Sí, Y así fue pasando el tiempo, pues, weón. Hasta que Sí, llegó la 15, no, la 3:44, creo que. 3:48, 3:44, creo que empezó el movimiento. Pero lo que yo iba es que después de haber jugado la cultura, porque ya estábamos todos curados, habiendo tomado ron, y mm, seguir tomando ron así no apelado, porque creo que estamos tomando así, ¿no? Porque no había bebida. no había. sí. No, no había. Y creo que después de eso ya como que uno como que pierde la noción de un grupo. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Cuando ya estáis Es curados, que empezáis igual, como a conversar uno a uno, mm, o un es que grupito de igual tres. pasaba mucho que en esa pieza de la casa, como que llegaba un punto donde tú tomara o no tomara, estabas curado igual. Era como que te iba el ambiente, como que te poseía el ambiente alcohólico y tú te terminabas como borracho sí o sí, tomara o no tomara. Mm. Ahora vive mi hermana ahí en esa No, casa. cambió, Y limpió es una casa decente. sí, la pintó las piezas, Sí. le instalaron Sí. una cocina, no, una estufa. Pero nosotros era como un bar. Los bar eran más decentes que eso. Sí. Un bar era más decente. Pero lo de nosotros era más barato. Sí, Sí. Yo me Ya, pues. acuerdo que antes de que empezara a temblar, se tiró a cortar la luz. Ese fue el Bueno, es primer verdad. inicio. Sí, sí. verdad esa Sí. wea. Parpadearon las luces, los focos afuera. Y antes de que empezara así a quedar la cagada finalmente, se escuchó como un crujido, como un bramido. No sé si te acuerdas de eso tú, Carlos. Sí, sí me acuerdo. Fue, Que fue escalofriante esa weá, sí, para fue mí de una de las miedo, weas más weón. impactantes que puedo contar. De ese mismo momento fue que empezó como un sonido de ultratumba, si se le puede decir, pues, Sí. como de abajo del suelo empezó como a crujir, a bramar, no sé qué weá. Y de ahí ya empezó el terremoto. Y se Yo, cortó la luz y toda la weá. sí, yo Sí, estaba al pues lado bueno. del compu poniendo la música, estaba jugando cartas porque en ese entonces mi primo, el primo pequeño que estaba ahí, pequeño, digamos, ¿cuánto tendría? 19, Sí, 20 bueno. años, 19 o menos tal vez. Pero él no consumía tanto alcohol en ese entonces, al prematuro. menos con nosotros no. Lo invitábamos, pero ahí. Entonces yo estaba con él, pues, y claro, pues, y ustedes estaban ahí haciendo qué sé yo, sus cosas, sus maromas. Y claro, como decía Lale, baja la luz, el computador queda prendido porque tiene una batería. Por la batería. Vuelve la luz, se siente el sonido y se corta. La pantalla del computador queda iluminando levemente. Claro. Y viene el remesón. Y Sí, pues viniendo el empieza a remesón, temblar. ocurrieron dos hechos que marcaron para mí ese momento. Uno, que mi visita saltó por la ventana. No sé cómo lo hizo, pero saltó por una ventana de la pieza y se vio como su silueta, así como Hellboy, cuando tú ves Hellboy y aparece como una sombra, cuando dicen esta imagen, como Hellboy. Fue una sombra que atravesó. Y segundo, que fue el momento de Carlos. Porque Sí, Carlos bueno.
tenía un teléfono que tenía linterna. Y en el momento, Carlos sacó el teléfono y iluminó. Iluminó y estábamos todos como en un círculo abrazados. Y Carlos Ahí se gritando, movía toda la casa, weón. y Carlos gritando, para, concha tu madre, para, mierda, para. Cuando Carlos prende el teléfono, yo lo primero que me sorprendí fueron dos cosas también. Primero, cómo se movían las paredes, weón. De verdad parecía un papel, pero al lado de la pared estaba Lale, con un brazo apoyado en la lavadora, que saltaba como loco. Y el Lale así, como si nada, con la lavadora saltando. Con Lale como diciendo, ya, si esta weá va a pasar, no sé, le hubiese caído el techo encima, le da lo mismo. Estaba la Alexia así. Y todos nosotros abrazados, pues abrazados como, yo dije, bueno, muero acá, voy a morir con mis amigos por último, mis camaradas, puta, una infancia. Dale, abrazado a una lavadora, la pared al lado moviéndose como papel, Carlos gritando. Yo traté de abrir la puerta que estaba al lado, se trabó al tiro, lo que es verdad lo que dicen, que cuando hay un terremoto se traban las puertas, y es verdad. Sí, po. Y la locura, grito, sonido de la tierra. No, fue la... Pero Oye, esas y ese cosas, weón esas cosas me marcaron, sí. saltó por la ventana y de afuera y estaba con el vaso, weón. Yo no Sí, sé, saltó con No, un y otra vaso. weá, la Chel, y física otra no weá, puede weón. responder ese Otra fenómeno. weá es que de la ventana había unos palos y entre ellos había un hacha hacia arriba, weón. La casa de la Sí, falla estaba hacia arriba y no le pasó nada a ese weón. Nada, weón. sí, no, Oye, pero no. mira, bueno, ustedes ya contaron los recuerdos que tenían cuando recién empezó. Yo el Sí. recuerdo que tengo fue lo mismo que ustedes. Primero se cortó la luz. Yo estaba al lado del interruptor. Yo estaba al lado de la puerta. Conversaba con Sí, alguien más. Posiblemente haya sido sí. Lale. Yo no recuerdo quién era, weón. Conmigo, Era contigo, seguro. Porque yo estaba al lado de la conmigo. ¿Cómo la le puerta. saltó tan lejos al otro lado? Sí, porque yo, mira, yo Weón. estaba. Claro, pues, weón. Estaba yo. Seguramente era el Ale porque había una lavadora acá. Y después venía el amigo de Paine por ahí. Sí, Y Paine. resulta que Ahora es empieza a Paine. temblar. Claro, empieza a temblar. Se corta la luz primero. Y empieza a temblar. Pero primero es un movimiento súper corto, no sé si se recuerdan detalladamente. Fue cortito y para. Sí, Y después Sí, sigue, la intensidad baja. Yo dije, calmado, esta weá va a parar. Y empieza, pues, weón, y como dices tú, me pongo histérico y empiezo a gritar, weón. A pesar de que yo era el mayor de todos los que estaban ahí, que se supone debería haber dado el ejemplo dando la calma, toda la weá, me puse loco, me puse a gritar, pues, weón. Y la sensación pero fue, que yo tenía en la cabeza, como no paraba esta weá, porque 1, 2 minutos, 3 minutos, yo dije, el mundo se va a acabar. pero, Eso fue lo que se me pasó por la cabeza, el mundo se va a acabar. pero Carlos gritaba, como que gritaba contra el terremoto. sí. No era como, sino que decía, para, concha tu madre, para, mierda, así como cuando uno ve un fantasma, ni que te dicen que cuando tú ves un fantasma tienes que insultarlo, era como lo Sí, sí. mismo acá. Era lo mismo, el Carlos era como que, para, terremoto culiao, para, y yo sentía que era como eso, y con su celu alumbrando, y yo veía las caras de todos así, de lo que se podía ver, y de repente la luz llega como el gol de Elías Figueroa en Brasil, llegó al Ale así, y el Ale en la lavadora, como si nada. Pero te acordás, Chel, Oye, pero te saltó acordás también de que nosotros abrimos una puerta, la que está para el patio, atrás. Sí, sí, para apenas atrás. bajó la intensidad, se abrió esa Sí, puerta. y ahí salimos, y ahí salimos. Y Sí, yo me acuerdo que ahí esperamos entre comillas, que parara la weá, pero nunca paró, Nunca po. paró, pues, weón. porque No seguía, siguió. Nunca claro. paró. Nunca paró. Esa es otra cuestión que es como. Y no sé si anecdótico, a mí en realidad me chocó porque ¿cuánto fue? Como 3, 4 días, ponte tú, Sí, que la tierra estuvo seguía moviendo. temblando. Cada media hora se movía la Sí, tierra. como que Y muy bajaba la fuerte. intensidad, ¿no? Bajaba la intensidad y de Sí. ahí de nuevo volvía así brígido. Y, y lo otro es que acto seguido de cuando como que bajó la intensidad del terremoto, salimos de la casa, a algunos se nos pasó la curadera y a otros les produce el efecto contrario, pues, Sí, se le ponen mal. aumentó, le aumentó. Sí. Yo A cacho mí, que los a mí se nervios, me toda pasó esa la cuestión. curera. A mí yo también, no sé si Sí, había pues, tomado harto, pero a yo la también. mayoría de las personas que estábamos ahí se nos pasó la curadera, excepto a un A, un- integrante del a grupo, dos. a dos. Ah,
Yo me acuerdo que lo Y- primero que pensé cuando bajó la intensidad fue acompañar a mi primo menor al pasaje, porque él vivía en el pasaje. Y sabía que su hermano, que igual se junta con nosotros, que un gran auditor de nuestro programa, Sí, igual, de nuestro espacio, él estaba trabajando. Sí, Él estaba recuerdo eso. trabajando en ese entonces. Entonces yo sabía que su hermana estaba sola, su sobrina estaba sola y él igual era chico. Entonces yo lo primero que pensé fue acompañarlo y ver en qué podía ayudar más o menos. Po. claro. Me acuerdo que Carlos igual corrió a su casa, Todos fueron a nuestro sus otro casas. vecino igual corrió a su casa y yo no sé si tú, Alex, te quedaste en la casa Sí, con los amigos que estaban mal. sí, con los Sí. amigos que estaban mal. Luego Sí, po. vuelvo y me pillo al Ale ahí con los cabros y, y hablando y conversando igual con mi mamá, que se había levantado, pasamos a ver adentro. Y luego Sí. de eso, no sé si alguien más quiere agregar Es de que ese creo que espacio. después de que nosotros cada uno fuimos a nuestras casas, o no, pues eso fue después, puchel. Sí, pues, nos volvimos a Porque reunir. nosotros antes de eso, nosotros nos volvimos a reunir, o Sí, nosotros reunidos, después fuimos a nuestras casas, yo no recuerdo. Estábamos todos no, juntos ahí en la casa cuando hay el terremoto. Pero después Salimos, salimos, pues, ustedes se van a sus casas ya. a revisar que está todo bien Y después y de volvimos. ahí vuelven. pero mira, Esa es la weá que yo antes de que Pues se estaba volvieran, acabando el ya, pues, mundo, nosotros no estábamos juntando de yo nuevo. volví a la estábamos de casa, ahí, weón. A ver si vi seguía a la Lale, weá. vi a Lale que estaba sobrio, conversando con los otros muchachos que estaban no tan sobrios. Fui adentro, conversé un poco con mi mamá, con mi papá adentro, ellos se volvieron a acostar, habían bajado todo, tele, espejo, todo. Y escucho de repente a Lale afuera gritar, no, weón, no, no, weón, no. Y yo dije, el Ale está peleando. Yo dije, me pasé el rollo que alguien entró, no sé, porque en ese entonces el cerco todavía no estaba, estaba en proceso de hacerse De más encima. construcción. Sí. Entonces yo salgo rápido y me pillo al Ale deteniendo a estos dos individuos que según su lógica alcohólica iban a ir a comprar más copetes ahora, después del terremoto. Después del terremoto. Y su Todavía temblando. justificación, el Ale le decía, weón, no te van a vender. Y la justificación de uno le decía, pero Ale, si con esta wea todos se levantaron, nos van a vender igual. ¿Quién te iba a vender copetes ahora, po, weón? Sí, Y po. claro, y después de eso, nos reunimos de nuevo. No sé por qué, nos reunimos de nuevo. Sí, yo no recuerdo si nos dijimos, oye, ya pues, vamos a ir para la casa y después volvemos. No, No recuerdo. fue como natural, de nuevo, Sí, Sí. la, la junta. Pero lo chistoso de esto, de esta nueva junta, porque creo que nos juntamos todos, ¿no? Pues, bueno. Recuerdo que nos Todo lo que juntamos estábamos ahí tomando. sí, creo que salimos y empezamos a dar vueltas. Y la No, primera pero vuelta, dime. espérate, es que antes, cuando estábamos, claro, cuando el chef dice que yo estaba hablando con estos dos sujetos, calmándolos para que no se fueran para que no fueran a comprar los copetes o ir a molestar más gente, me dar imagino jugo. yo, a dar jugo, y de repente llega otro de nuestros amigos del pasaje corriendo, venía llegando de la El que pega, estaba el trabajando, que estaba trabajando, se vino corriendo. ¿Cuánto Ya, habrá sí, po. ido? Como descolorado. Se vino corriendo del el Colorado Colorado. al pasaje 14. ¿Cuántos kilómetros habrán sido esa weá? No sé, Deben ser como unos 10 kilómetros o menos. un Más o poco menos más. más tal 10 vez. kilómetros. Y lo Y más, poquito. chistoso que venía, bueno, asustado porque como él lo vivió el terremoto Venía con los zapatos de distinto. seguridad, venía con todo, venía con el uniforme, la pega. No es como que llegó a la casa así, vio que estaba todo bien y se fue a juntar con nosotros. Sí. Sí. Y de ahí surgió la idea, no me acuerdo quién fue, pero surgió la idea de dar una vuelta a la población para ver si es que podíamos ayudar o para cachar la Sí. magnitud de la wea o informarnos. No, Informarnos Seguramente tampoco fue mía, eso pues, sabíamos. weón. era, tenía como dos propósitos. Ver la magnitud del terremoto y informarnos de cuánto había sido,
cuántas comunas lo habían sufrido, si había maremoto, todo eso. Probablemente Y los otros dos jóvenes querían salir para ver si efectivamente sí. pillaban algo abierto para comprar más copetes. Probablemente la idea fue de Carlos, porque en ese Sí, pues, bueno. entonces Carlos estaba muy pegado con House, Doctor House, y todo su pensamiento lógico se basaba en eso. Decía, no, siempre cuando había que hacer algo decía, no, hay que pensar lógico, y hacía un análisis culiado y llegaba a esas conclusiones. Así que probablemente Carlos fue el que nos dijo, Sí, esa weá salgamos a cachar eso. tuvo Y que haber sido mi empezamos a dar genial vueltas. idea, pues, weón. Sí, y empezamos a dar vueltas, pues, vueltas. Y las calles partidas y toda la Sí, onda, weón, la esa fue gente. la weá que me impresionó. Mira, porque la weá, yo recuerdo que nos juntamos de nuevo en la casa o afuera, y lo primero que vemos es que afuera de su casa hay una cancha Sí, de baby fútbol, y había gente ahí, habían vecinos que colocaban frazada Mm, en el suelo, y ahí se quedaban, ahí estaban. sí. Y recuerdo que la primera familia que le preguntamos si estaban bien, era en la esquina, en la casa esquina que viven ahí la frente de tu casa, Ah, sí, 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 donde vivía una flaquita con sus dos papás. sí. ¿te Y ahí le acuerdas de la preguntamos, muchacha? sí, sí me acuerdo. Ellos se fueron de ahí. Yo creo que fueron por eso. Se Fue más fue. por eso que por preocupación. Sí, íbamos caminando y seguía temblando fuerte, pues, y íbamos caminando y el Carlos gritaba, para, concha. Cotina, Y después cotina. más allá le decía, señora, ¿le ayudamos con algo? No, no, gracias, decía. Por la wea Oh, cochete. chistosa, O sea, y lo otro que me acuerdo, que cuando llegamos al puente Prat, ¿cierto? ¿Es el ¿sí? puente Prat? Allá fuimos, weón. Hasta allá Allá fuimos. fuimos. Hay una casa antes de llegar al puente. Y esa casa, la señora conocía a nuestra mamá, pero no a nosotros, pues. Pero yo No, sabía que nosotros. conocían. Entonces la señora estaba como desesperada. Y yo me acuerdo que me acerqué al portón y le dije, ¿le ayudo en algo? No se lo dije en un tono flight, pero la No, para señora nada. pensó que, no sé, que era un psicópata, un ladrón. Me dijo, no, 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 nada. Y se entró. Seguramente donde vio la monda, los otros dos curados, no sé. Se asustó, weón. Se arrancó El fin del mundo. el fin Sí del me mundo. acuerdo. Uy, weón, yo me acuerdo de eso. Que está justo en la esquina. Sí, Sí, Justo en la esquina, después del puente. sí, ¿Cierto? pu. Sí, sí me Yo, acuerdo. porque yo la vi y dije, ya, esta señora tal vez necesita ayuda. Todo. Fui, le ofrecí mi ayuda, pero la señora se asustó. Me Se asustó de acuerdo. nosotros. No sé qué sí, aspecto habremos tenido, no sé si capaz que yo sentía que estaba bien, pero no representaba lo y mismo, el, pero y el hálito, bueno, que el hálito aunque alcohólico, sí. sí, Tal vez eso oh, igual influyó en que ella tuviera una percepción negativa negativo, de nuestra ayuda. claro. Y Sí, y después de mientras vuelta íbamos nos devolvimos por el lado del de puente. la escuela Neruda, Ah, sí. hacia arriba. Ah, sí, 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 Sí. sí, sí, me acuerdo. Y Oye, cuando pero íbamos para arriba, no, ahí pero el que. Carlos empezó con su canción ¿Cuál- cuál? de Soda Stereo. Cuando pasó el Ah, temblor, empezó a cantar esa canción. Un huevón, poca seriedad, weón. Poca seriedad. sí me Sí, acuerdo de esa po. weá. Ahí, Ya, pero yo daba la idea y ustedes me seguían, pues yo empezaba. Sí. Tutun, 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 despiértame. Despiértame, gritando en medio de la Y cagada. la gente nos Cuando miraba. pasa. Weón, nunca dimensionamos que puede haber muerto gente, que está quedando la cagada a nivel país, weón, un tema a nivel mundial. Y los Sí. weones cantando, despiértame cuando pasa el temblor. Y nos cagamos la risa, weón. Sí, pues, weón, y mientras avanzábamos, veíamos que, por ejemplo, habían panderetas abajo, weón, la gente Sí, desesperada gritando, paredes de casa en el suelo. sin luz, claro. Eh, y recuerdo que uno de tus primos, ¿te acuerdas o no? Dijo, ¡vamos a morir! Gritaba, ¿no? sí, ¿Te acordás? Sí, sí. ¡vamos a morir! ¡Vamos a morir! Sí. El Lo fin gritó del mundo, el fin del durante todo mundo. ese estado de deserción, salía a gritar en las noches, vamos a morir, el fin del mundo. Con una linterna. Se creía profeta, pues, güey. Se creía profe. Verdad, esa weá. Hoy la Yo me wea acuerdo Verdad, que weón. llegando casi a los juegos que le llamábamos, que era la vuelta para ir al centro, a los juegos, no me acuerdo cómo se llama ese sector, donde estaba la librería Los Eh, Lirios por ahí, Ujú. ya, ya. había un taller mecánico.
y el caballero había logrado sintonizar una radio argentina, porque no había nada. Me Y nosotros acuerdo, nos acercamos y le me pedimos si acuerdo. acaso podíamos escuchar. Sí, dijo, ya, él no nos miró mal, tal vez él igual estaba ebrio, no sé, lo habrá Pues visto. claro, dijo, chiquillo, Él, 20 añeros, yo igual tuve 20 sí, años. él tuvo fe en nosotros y nos dejó Sí, escuchar. Y lo que escuchamos en la transmisión era, claro, pues ahí el tipo en la radio decía que había sido un terremoto, tanta magnitud, que había agarrado toda la zona central, centro-sur, y ahí nosotros como que le agarramos con un poquito más de peso porque antes de eso de verdad que andábamos puro hueveando. No, mirábamos, nos sorprendíamos, pero seguíamos hueveando, como que no le tomábamos el peso a la cosa. es que igual, puta, ahí la monda que teníamos, nos juntábamos a pura hablar, weá, siempre, pues. Entonces era como difícil que pudiéramos ser serios en Sí. un momento tan triste, pues. O tal vez era el mecanismo de defensa que teníamos como para no aceptar la realidad, Claro. era hablar estupideces, ¿no? Porque literalmente íbamos hablando estupideces. ¿No? Sí, bueno. Ya, pues mira, yo recuerdo que después de haber hecho este recorrido, porque fue largo, seguía temblando. eh, yo volvimos al pasaje. Recuerdo muy bien que ayudamos a una niña que vivía ahí en el pasaje, una de Chochito. No voy a decir su nombre. Ya, bien Una de guapa. Chochito. Sí, sí, bueno, sí. Y recuerdo que le preguntamos si necesitaba algo. Dijo que, y como yo andaba con el celular Con con linterna. linterna, me dijo, sí, ayúdame aquí adentro. Y entré a su casa y estaba la escoba, pues. Estaba todo abajo, weón, todo abajo. Oye, El piso, weón, de y cemento hecho estaban, pebre. estaban ¿Ah? paños menores. No, ¿No? no, 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 no. Ya había pasado como una hora y ya. O menos, porque nosotros Ah, entre que fuimos a la casa, volvimos, dimos esa vuelta. Sí, po, Yo sí, recuerdo po, que a los sí. vecinos igual les preguntaba si necesitaban algo, y todos necesitaban linterna. Y mi celular tenía linterna, weón. ¿Qué celular El tenía? ¿Te Carlos, acordás o no? él fue el momento del Carlos, po, porque el Carlos además sí. tenía cargado su teléfono, po. Sí, era un rocker, era el Moto Rocker Z4 Sí, tenía. sí, Ese Era tenía, un Motorola. sí, era un Motorola. Y recuerdo que con ese mismo celular, esa misma noche, empecé a llamar a mi compañero de universidad. Cacha, pues, bueno, y pudiste, sí pude. porque Recuerdo que después de eso también, no hubo señal, po. No, 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 sí pude los días después. Yo recuerdo que llamé a una compañera de Santa Juana. No fue el mismo día, pero sí, Sí, sí porque fue en estas típicas fogatas que se hicieron, que ya vamos a ir a ese tema, sí, po. que la llamé. Pero no, ese mismo día no No, no, no. no hubo televisión, no hubo radio, no hubo nada, 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 nada. Ni siquiera mensaje de texto. ¿Sabes qué? Yo agradezco que el terremoto me haya pillado con ustedes compartiendo, güey, porque voy a cortar una infidencia. Yo por lo general en verano, mucha calor, y ese verano sí que hacía mucha calor, yo me acostaba desnudo, güey. en pelotita con Entonces los yo amigos, dijo en Felipe Abello. pelotewits, todo el rato en pelotewits. Entonces yo decía después, bueno, si no hubiese juntado con los cabros, yo me hubiese ido a acostar a esa hora, ya 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, durmiendo raja, en pelota, yo salgo corriendo así nomás en bola, güey, mostrando mi precaria humanidad a todo el mundo, güey. Así que por una parte, igual agradezco haber estado con ustedes en ese momento, pues, güey, porque me pilló bien, pues me pilló estando ahí, pues, y no en otras Pero, circunstancias. pero no a todos los pilló bien. No a todos los pilló bien, Sí. efectivamente. Oh, yo quiero contar una infidencia. Y yo se la conté a Chel, parece una vez. Ya, pues ese día, bueno, cuando ya fui a la casa, dimos esa vuelta con ustedes a la población, volvimos, yo vuelvo a la casa ese día. Vuelvo a la casa, veo los sillones dados vueltas, todo está a las cosas. Yo vuelvo a salir y por mi mente digo, voy a ir a ver a mi tía que vive en el Sauce. Y recuerdo que yo andaba con una lesión en el brazo, justo en el brazo que me fracturé. ¿Y en por la, qué en la fue ese? adolescencia. Sí, pues. Yo andaba con una lesión en el brazo porque me había caído justo en la cancha de atrás jugando a la pelota. Me caí con el brazo fracturado, po. Tenía el brazo, aparte de tenerlo fracturado, me caí un día así jugando a la pelota. Sobre el brazo. Sí, me dolía cagar. Y yo fui donde el Chel de nuevo, le pedí la bicicleta, ¿te acordás, Chel, o no? Sí,
Sí. una bicicleta, toda charra, y que él me la Un pasó camello. buena vena a mi tío. Sí, el camello. No, pero un camello de color medio Rojo. entre rojo, así. Sí, 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 puro fiero. sí, era puro fiero. Era Ya, la pues, ¿te de menos. acordáis? Era, ya, pues, ¿te acordáis que justo en la esquina, al frente de tu casa, en la casa esquina, el caballero era como forestal? Y Sí, tenía sí, unos trozos así, unos trozos que sobresalían un poquito. sí. Y entre mi curaera y que Desesperado. estaba, sí, que estaba desesperado y más encima temblando, eh, yo agarro la bicicleta, agarro vuelo porque estaba como en una bajadita, ¿te acordáis? Agarro un poquito pelada y me saco la cresta, weón, y me caí con el brazo malo. Y yo me paré así, y quedó peor de lo que estaba, po. Quedó peor de lo que estaba. Y ahí fui donde mi tía, a ver cómo estaba. Y ahí mi tía se acuerda que yo fui y andaba curado, me acuerdo, siempre me hueve. ¿Tú cachai? Tu tía tiene dos imágenes del terremoto. Primero, la cagada que quedó en la casa y segundo, que llegó el Carlos curado. Y no Sí, lo va a olvidar nunca más, pues. no, mi tía siempre me Cuando hable, hueve. cuando hable del terremoto. ¿Y cómo pasó su terremoto? Le van a decir, sí, llegó mi sobrino curado en una bicicleta, quejándose de su brazo. Pero me Oye, saqué la mierda, bueno, en serio, weón. y después vino el maremoto. Vino el Sí, po, weón. maremoto. Vino el maremoto. Que Esa llegó weá fue como a las 5 o 6 de la mañana, porque hay imágenes cuando ya sí, po. está de día, ya está, ahí hay luz. Mira, caché que después de eso nosotros nos volvimos a la casa, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, pues tú fuiste a ver a tu tía, nosotros nos volvimos a la casa y ahí fue otro periplo, que era calmar las ansias alcohólicas de sí, nuestros nuestro primo. comensales. Sí, porque uno de los que estaba bien entonado, él vivía en Chilencito. Vivía porque ahora ya no está ahí. Vivía en Chilencito. Entonces, a esa hora y en el estado en que estaba, no iba a volver a Chilencito. Y en No, su mente, lo que se acordó fue de su hijo, que vivía en Horcones. Entonces, como habíamos escuchado que el terremoto era fuerte y todo, pensamos al tiro en tsunami. Y empezó a divagar en que el mar Ah, se en iba a Arauco. salir, que el mar, sí, po, y que iba a salir y que iba a llegar, nosotros tratando de calmarlo, oye, cálmate, loco, no, pero y llorando así, no, loco, pero es que, ¿qué iba a hacer? No, yo tengo que ir a verlo ahora. ¿A ¿Dónde lo iba a ver? Pues, si no, no había forma, ¿cachai? Estaba mal físicamente y de noche, sin luz, nadie lo iba a llevar para allá sin vehículo. y sí, po. Pero él juraba que el mar iba a llegar hasta Orcones. Nosotros decíamos, no, si no va a llegar hasta allá, güey. No, pero en la ignorancia misma de todo, no, porque ninguno de nosotros sabía la magnitud real. Nunca habíamos vivido un terremoto tampoco. Muy difícil de mencionarlo. Sí, pues, entonces, ¿cómo lo calmaba? Y no había forma. Y de ahí él quería seguir tomando, güey. Quería seguir tomando. Sí, Oye, eso no lo supe. Yo después de que fui a ver a mi tía me fui para la casa a intentar, Sí, entre comillas, dormir porque de verdad que esta cuestión nunca paró y la intensidad aumentaba cada media. Yo recuerdo esa weá, Carlos, media hora, 45 minutos ¿fue esa aumentaba. misma noche o en la noche subsiguiente que tú decidiste dormir adentro y tu familia te retó? ¿Esa misma noche o la ¿A otra dónde? noche? Sí, yo recuerdo que una vez me retaron porque Pero, seguía temblando, pero porque habían rumores de que gente de otras poblaciones iban a venir a robar. Por eso me retaron. no, Y yo pero estaba afuera. verdad. Po. tu familia dormía afuera, pues, casi al frente de la casa, o sea, no, era imposible que Sí, dormía en el frente con el mal, vecino, mal lo hacía, tu familia mal lo hacía con la intención de que no los pillara adentro y no sé, pues la casa se desplomara. Y Carlos, en un acto de rebeldía pura, revolucionario, rojo a Guevarista, morir, sí, guevarista. bolivariano, fidelista, Claro. él decidió dormir adentro. Pues yo me acuerdo que Carlos me contó que lo Oh, es retaron, verdad. pues, y a él le dio lo mismo. Dijo, no, yo duermo en mi cama, güey, estoy cabreado de estar durmiendo acá. Así. Y cacha que yo dormí en esa. Sí, recuerdo que bueno, toda esa semana dormí en mi pieza sin vidrios, pues, weón. Sin nada, Sí, así, entraba el aire, me enfermé, recuerdo, me recuerdo, y seguía temblando, pues, weón. Sí, pues me recuerdo que me retaron por eso.
Hacía puras cagas. Ya, pues, seguíamos. Entonces, después de que nuestro compañero de parranda quería ir a ver a su familia y después de que él cachó que en realidad no iba a hacer nada, era hacerlo dormir, porque realmente él quería tomar, aunque fuera café, él quería tomar, Claro, pero a alcohol esa altura ya etílico. no había forma. Y lo fuimos a hacer dormir y durmió con el Ale. Sí, Durmió con el sí. Ale, la visita durmió en mi pieza y yo dormí en una cama que estaba donde estábamos tomando, ahí dormí yo. A ver, un colchón, no era una cama, Era un era un colchón colchón, que había. sí. Sí, Y no sé si sí. tú quieres complementar más o menos ¿para dónde voy? Y ahí llegó el maremoto Al Alexis. y El sí Alexis tuvo un me maremoto a en su mi casa. pieza. Sí, sí, sí. Estábamos todos en. Yo no dormí nada, pues, bueno, no se podía dormir. Asalto. Sí, pues, y aparte el otro Pepe ahí dando jugo. Y de repente estaba acostado así, despierto, pero acostado. Y, y cacho que la persona que está al lado mío, no voy a decir nombre, y se para, weón, se pone de rodillas sobre la cama. Y yo dije, "¿Este weón qué? ¿Se va a poner a rezar?" Dije, ¿qué bola? Y se baja su cremallera, saca su herramienta y se pone a mear ahí mismo, po, weón, encima de la cama. Ya había amanecido ya. Ya había amanecido. Eso es lo otro, el cielo rojo, no sé si se acuerdan de esa. Mm, Sí. Sí, sí. había amanecido y de ahí yo le dije, oye, Juan, ¿qué se pasa? Y lo empujé y se cayó de la cama y ahí sí, en la Siguió posición en meando. que quedó en el suelo, siguió meando, Siguió meando tirado. sí, No fue tirado en capaz el de suelo. responder. No, ni de como de enebrar una Sí, palabra, así, no, quiso nada. decirle algo al Ale, pero tampoco fue como y listo. Y siguió meando por acto animal, intuitivo, Claro, ni siquiera fue con conciencia. Yo creo que ni él se acuerda de esa parte. no, Yo creo no, que él no. no se acuerda ni de nada. Yo, eso le decía la otra vez al Chelpo, yo de esa persona siempre es la persona que conozco que no tiene historia del terremoto. O sea, Que probablemente puede inventar una. a eso, pues, cuando le pregunten, no sé, pues, cuando tenga 50 60 años, le diga, "Oye, ¿cómo fue el terremoto?" Y la historia que va a contar, porque no creo que vaya a contar la original, va a ser una historia inventada del relato de otras personas. Nosotros tratamos de reclutarlo para este capítulo. No en ánimo de burlarlo, sino que igual él podía, no sé, pues, yo pensé que podía contribuir en algún datito que a nosotros se nos escapaban o cómo él percibió ese día, Claro. pero me mandó a la mierda. En palabras simples, me mandó a la mierda y nos dijo que éramos Sí, fome. nos dijo que éramos fome Es y cierto. Pero igual nos escucha y lo queremos mucho. sí, po, nuestro auditor, lo Sí. llevamos en nuestros corazones. Oye, ¿y el día Sí, po. siguiente? ¿El día siguiente qué pasó, pues, weón? El día siguiente, Y bueno, nosotros nos al- levantamos, ya No, el día pues, de siguiente ya. repente, este socio me habla y me dice, oye, ¿qué weá pasó? Estaba todo meado, güey. Te measte, pues, weón, me dije. Y de ahí le presté con esa ropa. empatía que caracteriza a la ley. Te measte, culiao. Sí, pues, es que igual. Y Yo me de acuerdo esa que ese persona día ahí, recién en la mañana, el otro vi la día, magnitud de. sí, cachó que había habido un terremoto y ¿Mm? que el Sí, terremoto había puede sido ser. brígido y todo. Recién ahí, cuando se iba para su casa. Yo me acuerdo que esa mañana me levanté temprano y con la visita de Temuco salimos a ver algunas cosas que comprar. No sé por qué se nos ocurrió eso. Salimos a dar una vuelta, empezamos a ver al tiro que a la mañana siguiente ya había especulación de precios, Sí, había gente que iba y compraba por cantidades grandes y los que teníamos menos dinero no podíamos acaparar tanto. Había gente que empezó a acaparar mucho.
Y al retornar de esa vuelta, mi mamá se acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? Este muchacho quiere hablar contigo y no quiere salir de la pieza. Solo dijo que quería hablar contigo. Y qué weá, no sé. ¿Te pasó algo peor? ¿Se cagó? No sé. Yo pensé que se había cagado, no sé. Y fui a la pieza y estaba efectivamente él ahí todavía. Y lo mismo, ¿qué pasó, weón? Dijo, no sé qué pasó. Y dije, ¿qué pasó? Hubo un terremoto, tanto. Tú hiciste esto en la noche. Le empecé a contar. Dijo, puta la media cagadita. Y me pidió ropa. Y yo me acuerdo que no le iba a pasar mi ropa, porque él debe estar midiendo 1,80 m atrás, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, más o menos. Y yo mido 1,60 m, obviamente no. Entonces fui, no sé si le pregunté al Ale o sin permiso del Ale, le presté un pantalón del Ale, que aún así le quedaba corto, Y porque él el lo Ale pone. es alto, pero este bueno era más alto todavía, le quedaba corto. Le prestamos ropa y de ahí lo acompañé. Y una bolsita para que se Sí, llevara su ropa. y no quiso tomar desayuno, no quiso hablar, se despidió así, chao tía, chao todo, y se despidió, pues yo lo acompañé hasta el paradero, y yo creo que tampoco dimensionábamos tanto, porque yo lo acompañé al paradero para esperar un taxi, un colectivo, que lo llevara a Chiancito. Y Sí, iban estábamos a ahí pasar. y conversábamos y él me hacía más preguntas de lo que había pasado, yo le contaba y demoraban los colectivos. Obvio, pues si quién iba a andar trabajando en colectivos si había ahí un terremoto. Y los comentábamos entre nosotros, oye, bueno, si hay que demorar los colectivos, sí, bueno, demoran caleta. Y era porque, bueno, quién iba a andar trabajando hasta que pasó efectivamente, luego de esperar mucho rato, pasó un colectivo. Y él lo tomó y se fue allá. Y cuando se fue, después al tiempo, él me contó que en la casa cuando lo vieron, no recuerdo cómo lo recibieron. Hubiese sido interesante que él no hubiese contado. Sí. Pero claro, cada uno estaba con su drama, pues no tenían cómo saber si la señal se había caído, no sabían qué había pasado con él. Mismo caso que pasaba con mi visita de Temuco, que iba a llegar el viernes, iba a estar el sábado y se iba a ir el Y domingo. sí, el domingo. Y no teníamos cómo, pues, no teníamos cómo avisarle a sus parientes ¿Por que qué no bueno había estaba ahí, pues. señal? Sí. Y de ahí no me acuerdo si al otro día fue al tiro que empezaron los saqueos o pasaron. No, pasaron un poco. Pasaron un par de días. Sí, Pero yendo ese mismo día, ¿tú te acuerdas que hubo calor? Bueno, hubo calor, 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 porque sí, fue un día sábado, ¿cierto? sí. Un sábado. Y recuerdo que hubo calor, ya cabrón, vamos para arriba, para los pozones, porque cacha la tontera, pues, weón. Fuimos a los pozones, nos Sí. juntamos un montón de weones, vamos a los Sí. pozones. Oh, sí, me acordé. Fuimos a los ¿Tú te acordás, pozones. no? Y tú te acordás que Sí. viniendo de vuelta hubo una réplica que fue muy comentada en la tele, fue de 6 puntos y algo, weón, pero fue muy fuerte y nosotros veníamos bordeando el río, que no recuerdo cómo se llama el río, fue contar que era de los pozones, subiendo. Y de repente nosotros, bueno, está temblando. Y vimos el río se movía, un río, pues, bueno, aparte que ya está en movimiento, se movía el agua. Y de repente mirábamos los pinos que estaban como medio, que estaban relativamente chicos. Igual se movían, bueno, a cagar. ¿Te acordás de Oye, esa el agua weá? era puro barro nomás. El agua también. El agua Yo era fui, puro barro del terremoto. yo fui al Pozono, ¿no? Sí, No me Sí, sí, y acuerdo. tú sí fuiste. fuimos a Jamaica. A buscar agua. No, Eso fue fuimos a después. bañarnos, fuimos a bañarnos. Nos fuimos a bañar, po. No, Pero pues, aquí Y hubo la calor, weá sí. era puro barro el agua. No me acuerdo si nos metimos finalmente o no. Sí, sí, nos bañamos, sí, hubo calor, sí, hubo calor. Sí, pues, y la tierra toda partida igual por el terremoto. Sí, Sí, árboles me había olvidado botados. esa parte. sí, ahora me acordé. Que íbamos viendo y claro, vimos cosas que antes no estaban ahí, árboles tirados, desprendimientos de tierra que no, porque nosotros nos conocíamos el trayecto y había cambiado efectivamente varias cosas. Pues Mm. yo recuerdo que ese día, o 2 días después, yo agarro una bicicleta, creo que no fue tu bicicleta, fue otro, se lo pedí a Carrillo, parece. Y fui a Chillancito a darme una vuelta para ver qué pasaba, o sea qué había pasado. Y ahí vi que también que estaba la escoba. Chillancito estaba con la calle principal toda trizada. Pasé por Ramón Raval, ¿cachai? Este puente que está ahí, ¿o no? Sí, Pasa por ahí, sí, ese sí, también lo vi. también. Vi esas casas que hay típicas fotos
del recuerdo de... En YouTube, de en donde YouTube hay está todo hartos abajo. videos de aquello. En YouTube Sí. hay hartos videos, registros Sí. de aquello. Y el liceo se partió por la mitad. Un liceo que ese tenía liceo. como cuánto, 5 o 6 años. Sí. Ese liceo tuvieron que echarlo, tuvo que demolerlo, o sea, estaba Completo. inhabitable. Sí. Mm.